para que nos acompañen en la charla y otros públicos que no sean los que asisten al curso puedan estar. Ya que le damos la bienvenida, damos las gracias, veo por aquí bueno, ya tiene aquí un neurólogo, nuestro querido Luis Sillier, tenemos al doctor Luis, al doctor Guillermo Digo, tenemos pedagogo, así que bienvenido, psicólogo, público en general, muchas gracias por haber asistido. La charla de hoy es neurociencia y neuroética. Ya decía que Emilio García es profesor titular de Psicología Básica 2 de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor García es licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado diploma de Psicología Industrial, Psicología Pedagógica y Psicología Clínica. Es doctor en Filosofía y Letras, alto cum laude por unanimidad y magíster en Neuropsicología Cognitiva. Desde el año 1973 hasta la actualidad, ha sido profesor en la Universidad Complutense en cursos de licenciatura y doctorado en los departamentos de Psicología Evolutiva y de la Educación, en Departamento de Psicología Básica, en el de Proceso Cognitivo, Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura, Departamento de Filosofía y Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica. Ha impartido numerosos cursos, seminarios, conferencias en distintas universidades e instituciones, como son el Instituto de Cultura Hispánica, Instituto de Ciencias de la Educación, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Internacional Meléndez, etcétera, etcétera, porque son muchas. Aparte de eso, tiene como natural publicaciones en el área. Según el doctor García, la última década del siglo XX fue caracterizada como década del cerebro. En esta primera década del siglo XXI, el interés sigue centrado en la investigación de los procesos mentales. Estamos viviendo la década de la mente, que constituye un desafío apasionante, conocer las bases cerebrales de los procesos mentales, por lo que percibimos, actuamos, aprendemos, recordamos, pensamos, sentimos, queremos, hablamos y somos seres y personas conscientes. Y como ven, el tema es sumamente importante, no solamente para educadores y psicólogos, sino para todo el que esté interesado precisamente en conocer lo que está ocurriendo en el mundo en los últimos tiempos. Así que lo dejo con el doctor Emilio García. Esperamos que va a ser, como ya lo sé que va a ser, de su agrado, y reiteramos las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.